buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Pepperstein 77. Este video está hecho con fines informativos. Contiene información fuerte, no apta para sensibles. Ahora sí, comencemos con esto. Joseph Mengele es uno de los personajes más conocidos en los acontecimientos sucedidos en el Holocausto. Su trabajo en Auschwitz y los experimentos médicos que efectuó ahí lo convirtieron en el perpetrador más reconocido de los crímenes cometidos en ese campo. Debido a su triste celebridad, Mengele ha sido objeto de numerosos y populares libros, películas y programas de televisión. Muchas de estas representaciones distorsionan los verdaderos hechos de sus crímenes y lo apartan de su contexto histórico. Algunos lo representan como un científico loco que llevaba a cabo experimentos sádicos sin bases científicas. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. La verdad sobre Mengele es aún más perturbadora, ya que se trataba de un médico e investigador altamente capacitado, así como un veterano de guerra condecorado. Era respetado en su campo y trabajó en una de las principales instituciones de investigación de Alemania. Fue uno de los tantos investigadores biomédicos que hicieron experimentos con los prisioneros de los campos de concentración. También fue uno de los muchos profesionales médicos responsables de seleccionar a las víctimas que serían aniquiladas en las cámaras de Auschwitz. Mengele actuó de conformidad con las normas de la ciencia alemana bajo el régimen nazi. Sus crímenes son una muestra del peligro extremo que representa la ciencia cuando se desarrolla al servicio de una ideología que niega los derechos, la dignidad e incluso la humanidad de ciertos grupos de personas. Joseph Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la ciudad bávara de Günzburg, Alemania. Era el hijo mayor de Karl Mengele, un próspero fabricante de equipo agrícola. Mengele estudió medicina y antropología física en varias universidades. En 1935 obtuvo su doctorado en antropología física de la Universidad de Múnich. En el 36 aprobó los exámenes de medicina del Estado y en el 38 obtuvo otro doctorado adicional. Con esta historial nos podemos dar cuenta de lo ilustre que fue su carrera médica. En un principio, no apoyaba activamente al partido nazi antes de que éste llegara al poder. Sin embargo, este se volvió miembro desde 1933 con las fuerzas de la CSA del partido alemán. Durante sus estudios universitarios, Mengele adoptó la ciencia racial, la falsa teoría del racismo biológico. Creían que los alemanes eran biológicamente diferentes y superiores a los miembros de todas las demás razas. La ciencia racial era un principio fundamental en la ideología nazi. En 1938, Mengele se afilió al partido nazi y a las SS. En su trabajo como científico, buscaba apoyar la meta nazi de mantener y aumentar la supuesta superioridad de la raza aria. El jefe y mentor de Mengele, Percy Hoover, que además de hacer investigaciones, él y su personal, incluido Mengele, presentaban opiniones expertas ante las autoridades nazis al determinar si la persona podía clasificarse como alemán conforme a las leyes de Nuremberg. Es decir, leyes racistas que estaban dirigidas contra los judíos en Alemania, dándoles menos derechos que a otros residentes alemanes. En junio de 1940, Mengele fue reclutado por el ejército alemán. Un mes después, se ofreció de voluntario para el servicio médico de la Waffen-SS, la rama militar de las SS. Ahí, Mengele evaluaba los criterios y los métodos que aplicaban las SS para determinar si las personas que decían ser de ascendencia alemana eran adecuadas racial y físicamente para clasificar como alemanes.
Hacia finales de 1940, Mengele fue asignado como oficial médico al batallón de ingeniería de la división Wiking de las SS, donde presenció combates extremadamente brutales en el frente oriental. Además, en las primeras semanas del ataque alemán contra la Unión Soviética, la división de Mengele masacró a miles de civiles judíos. El servicio de Mengele en el frente oriental fue tan eficiente que le valió la condecoración de la Cruz de Hierro, tanto de segunda clase como de primera, y la promoción a capitán en las mismas SS. El 30 de mayo de 1943, las SS asignaron a Mengele a Auschwitz. Existen ciertas pruebas de que él mismo solicitó esta asignación. Trabajó como uno de los médicos de campo de Auschwitz-Birkenau, el más grande de los campos de Auschwitz, el cual también servía como centro de exterminio de los judíos deportados de toda Europa. A partir de 1943, cerca de 21.000 hombres, mujeres y niños romaníes fueron enviados a Auschwitz, internados en Siegelager, y el 2 de agosto de 1944, Mengele participó en la selección de los 2.893 prisioneros romaníes que serían exterminados en las cámaras de aquel dantesco lugar. Como parte de sus tareas en el campo, el personal médico de Auschwitz llevaba a cabo las llamadas selecciones, cuyo propósito era identificar a las personas que no podían trabajar. Las SS consideraban inútiles a esas personas y por lo tanto las exterminaban. Los médicos de Auschwitz y de otros campos de concentración también llevaban a cabo selecciones periódicas en las enfermerías y en las barracas. Efectuaban estas selecciones para identificar a los prisioneros que estuvieran heridos, demasiado enfermos o muy débiles para trabajar. Las SS utilizaban diversos métodos para erradicar a estos prisioneros, como inyecciones letales y gases. Mengele realizaba sistemáticamente esas selecciones en Birkenau, lo cual hizo que lo comenzaran a conocer como el ángel de la muerte. Gisela Perl, ginecóloga judía prisionera en Birkenau, recordó posteriormente que la llegada de Mengele a la enfermería llenaba a los prisioneros de terror. Y cito: temíamos estas visitas más que cualquier otra cosa, porque nunca sabíamos si nos permitiría vivir. Él tenía la libertad de hacer lo que quisiera con nosotros. Cita publicada en la autobiografía de Gisela Perl, titulada I Was a Doctor in Auschwitz. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, Mengele adquirió su triste fama gracias a los relatos de médicos prisioneros que habían trabajado bajo sus órdenes y de prisioneros que sobrevivieron a sus malditos experimentos médicos. Mengele fue uno de los quizás 50 médicos que trabajaron en Auschwitz. No fue el médico de mayor rango, ni el comandante de otros médicos que trabajaban allí. No obstante, su nombre es con mucho el más conocido de todos los médicos de Auschwitz. Una razón de esto era la presencia frecuente de Mengele en la rampa donde se llevaban a cabo las selecciones. Incluso cuando él mismo no estaba a cargo del trabajo de selección, se presentaba seguido en la rampa buscando entre los prisioneros a gemelos para sus experimentos. Haciéndose pasar por un oficial del ejército alemán, Mengele se convirtió en el prisionero de guerra de Estados Unidos. El ejército estadounidense lo liberó a principios de agosto del 45, sin saber que el nombre de Mengele ya estaba en una lista de los criminales de guerra más buscados. Desde finales de 1945 hasta la primavera del 49, Mengele trabajó con un nombre falso como agricultor cerca de Rosenheim, Bavaria. De ahí, logró establecer contacto con su familia. Cuando los investigadores estadounidenses se enteraron de los crímenes de Mengele en Auschwitz, trataron de encontrarlo y arrestarlo. Sin embargo, con base a las mentiras de su familia, los investigadores concluyeron que Mengele había fallecido.
Los esfuerzos de los Estados Unidos por arrestarlo obligaron a Mengele a emigrar a Argentina con un nuevo nombre falso en julio del 49. Para 1956, Mengele estaba bien establecido en Argentina y se sentía tan seguro que obtuvo la ciudadanía argentina como José Mengele. Sin embargo, en 1959 se enteró de que los fiscales de Alemania Occidental sabían que se encontraba en Argentina y que estaban tratando de arrestarlo. Así que inmediatamente emigró a Paraguay y obtuvo la ciudadanía de ese país. Con la ayuda de su familia en Alemania, pasó el resto de su vida bajo un nombre falso cerca de Sao Paulo, Brasil. El 7 de febrero de 1979, Mengele sufrió un accidente cerebrovascular y se ahogó mientras nadaba en un centro vacacional cerca de Bertioga, Brasil. Fue enterrado en un suburbio de Sao Paulo con el nombre falso de Wolfgang Gerhard. En mayo de 1985, los gobiernos de Alemania, Israel y Estados Unidos acordaron cooperar para rastrear a Mengele y llevarlo ante la justicia. La policía alemana organizó una redada en la casa de un amigo de la familia Mengele en Gussborn, Alemania, y encontró pruebas irrefutables de que Mengele había muerto y había sido sepultado cerca de Sao Paulo. La policía brasileña localizó la tumba y exhumó sus restos en junio de 1985. Los expertos forenses estadounidenses, brasileños y alemanes identificaron sin lugar a dudas los restos como los de Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Fue así que en 1992 las pruebas de ADN confirmaron por fin la muerte de este médico. Es una pena que la justicia, por lo menos en este plano terrenal, no encontró a este médico que perpetró a miles de vidas inocentes con el pretexto de la medicina y la evolución humana. Cuéntame qué piensas de este sádico psiquiatra y hazme saber en los comentarios qué castigo le pondrías a este demente doctor. Aquí tu amigo Pepo estoy reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!